Hola a toda la comunidad exportadora. Comenzamos el año con las entrevistas con el ingeniero Alfonso Velázquez, un visionario, un prospector de la agroindustria peruana y un referente que es muy importante saber qué nos depara este 2025. Venimos de un 24 golpeado, de un 23 con un tema de cambios climáticos. Estamos viendo el tema de cacao, que está subiendo el precio del café, cómo hemos roto barreras en el tema de los arándanos. Alfonso, ¿cómo estás? Hola César, siempre me gusta Cecitar, y te digo Cecitar porque eres más joven que mis hijos todavía, pero me gusta reunirme contigo y qué bueno en este primer encuentro el año 2025, porque me levantas la moral cuando me mencionas algunos aportes que hemos podido hacer en la historia de la agroexportación peruana. Y sobre todo César, felicitándote por el gran avance de Perú Exporta TV, tus 100.000 jóvenes exportadores, los eventos que estás haciendo. Estás presente en todos y cada uno de los eventos que tienen que ser, que apoyan, que hablan de la promoción de las exportaciones, de la oferta, de la asociatividad, de la normalización. Una labor importante y creo que todo el Perú lo reconoce y te felicita también, así como yo. Muchas gracias, Alfonso. De verdad es un gusto siempre estar contigo, porque es esa visión la que necesitamos, ese ajuste de perillas que necesita el emprendedor, el empresario, y que debemos dar ese salto cuántico a esos grandes mercados que no estamos prospectando. Sí, es verdad, estamos muy en la playa, ¿no? No profundizamos, estamos en lo que se ve en las estadísticas, en lo que se nos comenta, y nos falta mucho más prospección en los destinos. Y claro, los destinos están en las estadísticas, los principales países a donde va nuestra exportación. Estados Unidos, indudablemente, en el tema de agroexportación, en general la exportación de la pequeña empresa tiene en los Estados Unidos un importante mercado. Pero César, debemos recordar que tenemos 23 tratados de libre comercio. Y yo cada vez que me involucro a hablar contigo en estos aspectos, descubrimos pues que nos falta información, ¿no? Nos falta saber qué contienen estos tratados, qué beneficios le da, bueno, cada país, pues la China, indudablemente el arándano, fantástico, la palta, la uva, pero qué hay más allá de estos productos. Entonces, esa información, esa búsqueda, ese descubrir el potencial de la lista de los tratados de libre comercio para que se convierta la información en una herramienta de promoción. Eso nos falta, y por más que lo comento, espero que mis amigos, las autoridades no se resientan, no de una crítica, sino de una invocación para que seamos más empáticos, ¿no es cierto?, con el productor, con el pequeño productor. Queremos saber qué oportunidades tenemos nosotros, los pequeños, los que nos vamos a asociar, los que no somos miembros de los gremios. En los tratados se le da preferencia a los gremios, está bien que tengan un espacio, pero para toda esa cantidad inmensa, los millones de productores que quisieran ser parte también de la dinámica promotora de la exportación y que no tienen gremio, ¿quién nos representa? Entonces ahí nuestros funcionarios públicos tienen que salir a encontrarse esa la forma en la cual se organizan para traducir las partidas, hacerlas conocer. Cuando digo traducir, digo salir de la expresión genérica de la partida, ¿no? Entrar al detalle. Al detalle, ¿qué cosa? ¿Qué achote? Orégano, no sé, cúrcuma, frijol, ¿qué frijol? Ese detalle falta trasladarlo para generar oportunidad. Voy a tomar un segundito más. Estoy haciendo TikTok últimamente, ¿no? TikTok para motivar, para promover, para despertar lo que yo necesito también, la ilusión de poder crecer en mis ventas, en mis exportaciones, tener más visión del mercado y del mundo, traslado y transmito. ¿Pero qué me responden? Solo para ustedes, solo para los exportadores, o sea, no hay esa gente que responde, esos amigos esos ciudadanos se dan el tiempo de decir, oye, pero también queremos saber qué es lo que hay más allá de tu buena noticia de los 12.500.000 millones de dólares. ¿Qué más hay? ¿Cómo podemos nosotros, que no podemos producir ni palta, ni arándano, ni uva, cómo podemos entrar al mundo de la agroexportación? Y ese tiene que ser el gran desafío de Perú Exporta TV este 2025. Y definitivamente contigo de la mano vamos a poder lograrlo, porque ese es el clamor del pueblo, ¿no? Tengo 5 hectáreas de cacao, tengo 1 hectárea de café, tengo frejol, tengo maracuyá. ¿A quién le vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo exporto? Es la pregunta usual que tenemos siempre en redes. Y definitivamente, tú siempre lo has dicho, hablamos de normalización, de asociatividad, pero cuando vas al campo, cuando he estado en el campo, Alfonso, me dice, no, eso es teoría, eso es letra muerta. He estado, no puedo decir ni el producto ni el lugar, pero hay gente que cobra 300.000 soles a la mano
el agricultor se va feliz, pero nunca va a dejar de ser agricultor. ¿Cómo pasas a ser un empresario si todo lo tienes informal? Entonces, hay mucho trabajo definitivamente de parte del gobierno, pero el pequeño tiene que aprender a asociarse, porque siempre digo, la asociatividad como herramienta funciona. El problema es la ética, los valores de las personas que entran, que a veces malusan los fondos o transgiversa esto. ¿Qué mensaje le podrías dar a ese pequeño que está abandonado, que se siente abandonado, ¿no? Pero ahí hay ya estamos hablando ya de dos instancias, ¿no? Primero la parte de información, a la que me he referido inicialmente. Poder sistematizar la información para trasladarla a los grupos de productores. Eso involucra la presencia de las autoridades que nos permitan conocer abiertamente la información, y los gremios, estoy hablando con el presidente de Perú Cámaras justamente, para que esta organización que tiene presencia pues en todo el Perú, las cámaras de comercio están en todo el Perú, imagínate esas cámaras involucradas en conocer las oportunidades del mercado y trasladarla a sus socios. Va a ser una cosa maravillosa, una revolución informativa es la que tenemos que lograr repito, generando empatía para querer trasladar esta información. Y luego, que ya conozcamos qué oportunidades tenemos en función del potencial productivo de cada territorio, cada cámara podrá proponer a sus socios, ¿no es verdad?, a sus vecinos, qué es lo que se puede producir en ese entorno. Y ahí entra ya el gran mensaje que acabas de referirte de la asociatividad y la normalización, ¿no? Porque ya el que hace maracuyá ya tiene un mercado, pues, ¿no? El que hace café tiene un mercado. Hay cooperativas, hay empresas que están comprando. Pero tenemos que ir más allá de estos productos de playa. ¿Por qué llamo productos de playa? Porque son los que llegan pues a las grandes empresas que están en Lima o en las capitales de región y que mandan a Nueva York o a Miami o a Los Ángeles, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá, profundizar qué más nos pide el mercado en función de este conocimiento que vamos a adquirir cuando las autoridades y los gremios se vuelvan aún más empáticos en transformar e informar. Y eso es importante porque en tu experiencia, Alfonso, ¿cómo llegaste al gandul? Que nadie le daba en esos momentos, en esos años, le daban el valor que hoy día es el frijol de palo, ¿no? El frijol de palo. Bueno, caminando, por eso es que es importante que los empresarios ingresen también a hacer gestión pública. Fue mi caso, ¿no? Yo ingresé a hacer gestión pública como ministro, antes de eso fui presidente de gremio, me gusta compartir y vine el año 2000 a ADEX, vine de Chiclayo, porque 99, 98, 2000, vine a ADEX porque en el Niño del 98, César y amigos, a la empresa que yo fundé, Procesadora Perú, le fue muy bien en el Niño de ese tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Sabíamos ya que venía el calentamiento y después del calentamiento vienen las lluvias. Entonces el año 97, un gran calentamiento de la zona norte que redujo la producción del frijol que nosotros captamos. Y ya sabíamos que en el 98 pues iba a haber unas lluvias tremendas, como fueron. Pero yo me organicé, César, me preparé como líder en ese entonces de la siembra y la operación propiamente dicha. Yo era el encargado de la operación en la empresa, para sembrar. Increíble, cuando dejaba de llover, movíamos los tractores para seguir sembrando el frijol de palo. En pleno 98, en plena lluvia, dejaba, porque claro, llueve un día, 2 días fuerte, pero luego para, día y medio, 2 días. Entonces metíamos y avanzamos para la siembra. Y esa siembra audaz nos permitió que cuando terminaron las lluvias, Ecuador, que es el gran competidor nuestro, no tenía nada sembrado. Nosotros sí teníamos la siembra realizada. Y pasados los meses, dejó de llover en marzo, abril, mayo, junio, julio, ya comenzamos pues a cosechar. Fue un año extraordinario para el agricultor, porque el modelo de negocios nuestro es que si hay demanda, el precio va hacia arriba. No tenemos precios fijos en la siembra por contrato, que como sabes, realizamos con los productores del norte, le damos el apoyo en semilla, asistencia técnica, capacitación, le compramos toda su producción con un precio mínimo garantizado. Y si hay demanda, como hubo ese año, el precio se fue arriba, ganaron muchos los agricultores, nosotros capitalizamos también, y Goya, nuestro cliente, también tuvo un año extraordinario. Entonces, César, dije, este es el modelo que el Perú requiere. El modelo de la siembra por contrato vinculado a un comprador con una empresa ancla, una transformadora, la empresa agroindustrial, que genera encadenamientos productivos hacia la asociatividad, hacia la normalización, porque le doy, los asocio y normalizo su producción con una semilla de calidad y les compramos toda su producción en un estado de maduración adecuado, con un color adecuado y un sistema de pagos fruto del encadenamiento productivo. Dije, César, este es el modelo y sigo pensándolo, estoy hablando del año 2000. Pero hoy, 25 años después, el modelo de la siembra por contrato, el modelo de la asociatividad, produciendo lo que el mercado quiere a través de una empresa ancla,
hay miles de empresas ancla hoy día que pueden hacer esta labor. Es el modelo que el Perú requiere en esta etapa de crecimiento y de envolvimiento entre la agricultura y la exportación moderna y la pequeña agricultura, la agricultura familiar, que tienen que juntarse estos mundos para generar no solamente bienestar, no solamente comodidad, ingresos, sino convivencia social, económica, política en nuestro país. Me cuentas esto, Alfonso, y yo me pongo en ese momento, en el 98, yo estaba en Paita, con el agua hasta el cuello, o sea, tratando de sobrevivir el negocio de la pesca. Pensé que no habías nacido todavía. Sí, claro, estaba allá. Pero qué interesante que mientras por un lado del sector pesquero sufríamos muchísimo y estábamos muy golpeados, tú encontrabas en el desastre que yo veía, encontraste una oportunidad. Así es, así es. Porque te preparaste, te preveniste oye, va a venir la lluvia, está el fenómeno, estaba declarado el fenómeno el 97 que comenzó, el 98 fue devastador, pero en esa crisis encontraste una salida. Qué interesante mercado. En vez de asustarnos es, ¿cómo puedo tomar eso malo? Qué interesante que me digas que 2 días de lluvia, o sea, yo estaba en Piura, Alfonso, y para todos, el agua brotaba de la Mayólica en Piura. Y yo me asustaba porque te llenabas 10 centímetros de agua y tú por otro lado estabas viendo, hey, paró la lluvia, métele máquina, sembremos, y encima al final, cuando todos, ¿cómo hacemos para recuperarnos? Tú estabas cosechando esta audacia que comenté. ¿Cómo transmitimos a todos esa vitalidad? Me he acordado de un amigo que nos alquilaba, bueno, esta siembra por contrato que realizamos en el norte, este año 2024 hemos hecho 2.500 hectáreas de apoyo a pequeños agricultores de frijol de palo. Involucra pues la preparación del suelo, la tierra, ¿no es cierto? Se requieren tractores y por supuesto en esta época de lluvia también se dejaba de llover, inmediatamente se seca un poco el suelo y puedes pasar la rastra para preparar la siembra. Y algunos tractores se nos quedaban en el río, casi perdemos un tractor del exdiputado, mi amigo el diputado García, que nos alquilaba su equipo, ¿no? Y anécdotas hermosas de un momento importante en la historia de nuestro proceso de generación, ahora lo que se denomina valor compartido, César. Y aprovecho para mencionar a tus seguidores, valor compartido, que es encontrar justamente desde el punto de vista empresarial las fórmulas en que podamos contribuir a que la base de la pirámide tenga una mayor participación en el desarrollo y el crecimiento en su avance, cubriendo las necesidades. Cuando se habla de la base de la pirámide, es justamente la pirámide de Maslow, que mide la teoría de las necesidades bajo un proceso de motivación permanente de todos nosotros de cubrir nuestras necesidades e ir avanzando. La base de la pirámide, donde están las necesidades más importantes, está la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, esas necesidades tienen que ser cubiertas, tenemos que apoyar desde el punto de vista de los agroexportadores, generando encargos, generando contratos. Entonces, el valor compartido consiste en que voy donde ti, César. ¿Cómo estás, César? Te invito a que siembres frijol. César, te voy a dar la semilla, vamos a brindar la asistencia técnica, los insumos que requerimos. Si necesitas efectivo para el pago del agua, también lo vas a tener, pero sobre todo un precio mínimo garantizado. 2 soles. Si el precio sube por la demanda, si viene Jorge, María, Juan, que quieren comprar esta producción, ahí dices, le están ofreciendo más, nos ponemos de acuerdo. Pero César, lo importante es que si el precio de 2 soles baja porque hay una sobreoferta, oferta y demanda, siempre sucede, te voy a pagar tus 2 soles. Entonces, esa seguridad permite arriesgar al productor, ingresa confiado a este sistema. Yo hago frijoles, mi empresa hace frijoles, pero te imaginas aquellas empresas que hacen palta, las que hacen maracuyá, empresas agroindustriales que hacen espárragos. Podemos repetir este modelo en todo el Perú, generando esta contratación, esta alianza, este valor compartido para poder apoyarnos. Por supuesto, si yo tuviera siembras de espárragos, de repente mis cultivos los dedico a la granada o al arándano y busco un grupo de agricultores que hagan el espárrago, que es más simple, quizás ahora la inversión es menor y vamos generando una mejora también cualitativa de los productos de la pequeña agricultura. O sea, ese trasvase de información y de oportunidades es parte de esta nueva etapa de valor compartido que tenemos que generar. Importante, porque literalmente, y uno de los grandes pilares de las exportaciones peruanas, la agroexportación, genera mucho puesto de trabajo, porque me estás hablando del campo, me estás hablando de cosecha, me estás hablando en planta. Agroindustria, claro, miles de empleos. No solamente los que actualmente existen, sino que esto te da oportunidades de pensar en nuevas inversiones de las empresas que necesitan vender más. Toda la producción peruana está vendida. Todas las siembras que existen en este momento ya tienen un contrato, ya tienen un compromiso. Entonces necesitamos ampliar la oferta. Y esta ampliación de oferta
puede tener un impacto positivo en el flujo de caja de las empresas agroindustriales si se alían, si hacen a empresas, nuevas empresas con productores que tengan terreno, que tengan tierra. Hay un concepto que se denomina el fideicomiso. Entonces, si ustedes, grupos de integrantes de esta maravillosa empresa que se llama Perú Exporta TV, se unieran, si fueran agricultores, cada uno tiene 100, 250, 20 hectáreas de repente, se asocian. Entre un grupo mayor podemos hacer 500 hectáreas asociadas. Esa producción que se siembra sobre estas 500 hectáreas, hoy puede ser prendada. La producción futura de palta, de uvas, de granada, puede ser prendada, para lo cual se elabora un flujo de caja. Ese flujo de caja es lo que se prenda a través de una operación financiera denominada fideicomiso. COFIDE es una empresa que evalúa y avala estos fideicomisos, les da valor oficial. El fruto de la siembra se puede prendar a su vez en la superintendencia nacional respectiva. Prendados los productos con el aval de COFIDE, pues muy bien la empresa agroindustrial con sus nuevos socios ir en este fideicomiso al sistema financiero a buscar lo que más pide el pequeño agricultor, que es financiamiento. Entonces las fórmulas están ahí, pero por supuesto involucra el deseo, el interés, la decisión del sector empresarial de salir a generar este valor compartido. El nuevo rol del empresario, el rol que necesita el Perú, varios lo están haciendo. Hay empresas importantes, puedo hablar de mi amigo Rafael Quevedo, que en paz descansa, lo practicaba en Talsa, y un homenaje al cielo a él en este momento. O sea, Procesadora no es la única empresa que lo hace. Quizás Velázquez es el que más vende el modelo porque le gusta compartir oportunidades, pero hay varias empresas que la hacen, pero no es suficiente. Una golondrina no hace verano. Necesitamos más golondrinas apoyando esta conjunción, esta unión, esta entrega de nuestra actitud, nuestros valores, nuestra experiencia, nuestro mercado como empresarios para generar este modelo y este momento de bienestar que el Perú busca, desea, necesita urgentemente, que es una forma de alcanzar esa paz que tanto ambicionamos. Valor compartido, definitivamente, como tú dices, es multiplicador el efecto porque genera puestos de trabajo, que es lo que a mí me interesa mucho hacer, y tenemos variedades. Tú habías mencionado hace poquito el achote, he estado viendo las estadísticas, está yéndose en colorante, pero también por otra parte he visto campos dejados de achote perdidos. Entonces, tenemos claro entonces el mensaje. Uno, prospección. Aterrizar de manera empática esos mercados, traducir cómo podemos encontrar espacio para el frijol rojo, negro, el frijol Castilla, dónde están esos mercados. Ayer conversaba con un peruano que había vivido muchos años en Honduras y me dice, en Honduras todo el día comemos aguacate. O sea, todo el día es guacamole. Donde vayas tu taco, todo lleva guacamole. Y hay momentos estacionales en donde no tienen palta. ¿De quién están comprando palta? Entonces, puede ahí haber un nicho. César, todos en Honduras comen frijoles. Cantidades obscenas de frijoles todos los días. Obscenas. O sea, ¿dónde estamos nosotros para ver, de poder entrar? Me comentaba, el peor espárrago que yo puedo encontrar, porque vive en Surco, el peor espárrago, César, que yo le compro a mi casero, es lo mejor que yo he visto en los supermercados de Honduras. Entonces, eso me alienta a decir, lo que tú dices, tienes razón. ¿Dónde están esos pequeños nichos de mercado? Esos nexos con los supermercados, porque así como existen grandes superficies de supermercados, hay pequeños mini markets de cadenas de 10 o 20 que podemos llegar a ellos, ¿no? Con un contenedor, con un par de contenedores y ayudarnos. Ahí hay que invocar, pues, cuando tú hablas de eso, ¿quién nos informa? Tenemos una área especializada para eso en nuestro sistema público, ¿no? Entonces falta esa a ver, ¿cómo vamos a llamarlo? Falta ese deseo, esa entrega adicional, ese esfuerzo por encontrarle un espacio, no solamente a los grandes frutos como la palta, seguir habiendo mercado de palta, se habla mucho de promover el pisco y seguimos haciendo grandes eventos de pisco en nuestras embajadas, en nuestras oficinas comerciales, pero falta esa salida, como tú mencionaste, cómo encontramos el frijol de palo, esa oportunidad de hacer lo que es hoy, ¿no? Caminando. Nos falta caminar más y encontrar dentro de esa lista de oportunidades, ¿no es cierto? Fortalecerla con conocer esa información de la calidad, del tipo de espárrago que se consume en Honduras, dijiste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nos falta esa información, no solamente saber qué es lo que Perú vende a los mercados, sino cuál es la información, cuáles son los productos que esos destinos compran del resto del mundo para generar justamente la oportunidad. Y algo importante, estamos viviendo cambios dramáticos en la temperatura, el cambio climático. Entonces, el cambio climático tiene que ya desde hoy tenernos, César y estimados amigos, atentos. Hay un concepto que yo comento de vez en cuando, de que este espacio que puede ser la provincia de Huanta, este espacio de Huanta tiene determinada calidad de suelo,
calidad de recurso hídrico, un entorno y una temperatura. Pero el calentamiento global va a hacer que este espacio en 5 o 8 años va a tener una temperatura más elevada. Y quizás la palta que hoy estamos viendo que se siembra en Guanta ya no se va a poder sembrar aquí. Entonces tendríamos que estar ya homologando, reitero, tenemos que estar homologando este espacio guantino. Debe tener un homólogo, un espacio homólogo en alguna parte del mundo. Y deberíamos estar averiguando qué cosa se produce en el homólogo de Guanta en Sudáfrica o en Nigeria, por ejemplo, para saber qué es lo que Nigeria o Sudáfrica están produciendo ahora en este espacio guantino para comenzar mi proceso de adaptación al cambio climático, porque la adaptación no solamente va a ser la parte agrícola, va a ser también la transformación, el valor agregado, el consumo. Entonces hay toda una visión prospectiva que es necesario iniciar también labor, trabajo y desarrollo. Como siempre, señores, esto no es una maestría, eso es un doctorado. Yo pensando en vender lo que hay ahorita en campo, y tú me estás diciendo que lo que debo hacer también, agregándole otra cosa más, es ese campo hoy día, ¿qué va a hacer? Tengo que hacer la perspectiva. Si sube 5 grados, las calidades y las cualidades del lugar, ¿qué otros cultivos se pueden dar? Y buscar la referencia mundial para decir, ok, aquí va a poder haber, hoy día hay palta, antes hubo naranja, mañana va a haber de jengibre. Entonces, ¿quién lo hace? O genjota, ¿no? Jengibre es peruano, pero la genjota se produce en Nigeria y hay que comenzar a hablar de la genjota en Perú. Estoy haciendo la referencia de jengibre a genjota para que entendamos que hay algo que no conocemos todavía, pero que pronto se podría dar en este espacio, en este territorio. Sí. Y lo importante es esa conversión también, no solo de pensar en el fresco, porque tú envías conserva de frijol de palo, trabajas también mucho congelados. El fresco es un problema. Se están perdiendo ahora mismo 1.300 contenedores de cereza en la llegada a Chile por estos temas Ese es un llamado también, señores. Tenemos que aprender. No es fácil encontrar un mercado como el que tienes de conserva, donde es menos el tema de la perecibilidad, ¿no? O sea, ya hablamos de 1 año, 6 meses, pero no hablamos de días. Es cierto, César. Entonces, un poco para aprovechar este magnífico momento de tu visita a prospectando con Alfonso Velázquez, incidir en nuestra solicitud, nuestro pedido, a la empatía de nuestras autoridades para poder ser más comunicadores en las oportunidades que tenemos con los tratados de libre comercio. 23 tratados que ha costado gran esfuerzo, trabajo, dedicación de nuestros funcionarios. Pero ahora que esa información que está ahí tabulada y almacenada en los escritorios del ministerio, los ministerios se conviertan en oportunidades para toda tu gran lista, comunidad de seguidores, que son los míos también, y la gran mayoría de peruanos que estamos esperando conocer más las oportunidades que actualmente tenemos a través de los tratados de libre comercio. Y esta última visión de iniciar este proceso de homologación y prospectiva hacia la agroindustria, la agricultura futura de nuestro país. Excelente, Alfonso, de verdad que siempre es un gusto conversar contigo. Me voy con nuevas tareas siempre después de estos programas. ¿Cuál sería ese mensaje final que le puedes dar al joven de 18 a 25 años, que es la mayoría de gente que nos ve, que no encuentra de repente en la carrera ese entusiasmo que nosotros tenemos? ¿Qué mensaje le puedes dejar a ellos? Hemos hablado ya de la exportación y el potencial que eso significa. En mi caso, yo encontré mi futuro, encontré mi propósito a través de un frijol, estimados jóvenes. Ese frijol, llamado frijol de palo, que se cosechaba, se sembraba y se exportaba, picado en una forma descuidada hacia Venezuela. Lo llamaban quinchoncho los venezolanos. Cuando llegué a Caracas y me dijeron, quiero que me vendas quinchoncho, yo no sabía lo que era el quinchoncho. Pero me vine con un primer pedido desde Venezuela de 2 contenedores de quinchoncho, a averiguar qué cosa era. Y descubrí que era un frijol que se compraba en el mercado de Mochoqueque, en Chiclayo, y que venía básicamente de Chulucanas y otras zonas de Piura, y Mochoqueque, un gran mercado mayorista del norte, y de ahí se traía a Lima a procesar y se exportaba a Venezuela. Era básicamente para exportar a Venezuela. En 2 años me convertí en el principal exportador de este quinchoncho. Pero caminando descubrí que el quinchoncho es lo que se llama en Centroamérica el gandul, pero lo comen verde, ¿no es verdad? Entonces encontré en un frijolito descuidado, picado, la gran oportunidad de mi vida y de mi familia, que me ha permitido pues no solamente ser exportador, sino estar con ustedes en este momento en la pantalla gracias a Perú Exporta TV, hablando de mi experiencia, pero en base al frijol que me ha permitido crecer. Encuentren su frijol, encuentren su experiencia, abóquense a ello
y puede ser otro tipo de frijol. Insisto, los frijoles, porque Jeff Bezos, el gran creador de Amazon, uno de los hombres más poderosos económicamente en este momento en el mundo, cree en la proteína vegetal, César, que sale de los frijoles. Ha creado, ingresen, Bezos Earth Foundation, de Earth de tierra, Bezos Earth Foundation, donde ha puesto miles de millones de dólares para promover la promoción, el consumo, la utilización de la proteína vegetal, que sale justamente de los frijoles que se pueden sembrar en nuestro país, tanto en la costa, los frijoles que conocemos, canario, frijol Castilla, frijol de palo, payar, bebé, en la sierra, todos los frijoles blancos, empezando con la alubia, los caballeros, y en la selva, frijoles de la selva, sobre todo el frijol negro, que por millones de toneladas lo demanda Brasil, los demanda Venezuela, los demanda Nicaragua, demanda Cuba, y que hay programas mundiales de ayuda humanitaria que están buscando que los peruanos nos animemos a organizarnos, a asociarnos y a producir para también acompañar al arándano, a la palta, a la uva, a la granada, que los frijoles y otros cultivos de corto periodo vegetativo, de poca inversión, de poca utilización de recurso hídrico, sean la oportunidad de crecimiento que hemos hablado durante este programa, esta entrevista. Escucharon, encuentren su frijol. Como siempre, Alfonso, un gusto. Gracias, César. Aprendimos juntos para exportar juntos. Muchas gracias.